Hola amigos y amigas, vamos a ver hoy el tema racionalismo y empirismo, las filosofías clásicas de la Edad Moderna en Europa y filosofías que tienen una gran repercusión posterior. Bueno, marcan además una cierta tendencia en la historia de la filosofía. Por eso he puesto aquí otra vez un desarrollo cronológico de los tiempos y de los siglos, porque en una asignatura como historia de la filosofía es importantísimo tener muy claro el marco histórico. Siempre hay una referencia en los exámenes, y estamos en época supuestamente de exámenes, hay una referencia, digo, a el marco histórico y el significado histórico del autor, del texto, etc. Bien, tenemos aquí un resumen de algo que ya vimos en temas anteriores. La antigüedad clásica de la filosofía va del siglo VI a.C. al siglo V. Ahí que tenemos la cultura greco-latina, que es inmensa, un montón de siglos. Las principales aportaciones son la filosofía, la ciencia, el inicio de todas las ciencias, de casi todas las ciencias, el inicio, ¿no? Las protociencias, y el derecho primero de las constituciones de las polis y luego el derecho romano. Luego hay otros logros como son las bellas artes, etc. Pero esto es lo que a nosotros nos interesa para nuestra historia del pensamiento. ¿Qué sucede en la antigüedad medieval? Que se desarrolla del siglo V al siglo XV aproximadamente. Ya sabéis que esto son fechas aproximadas, no son paredes rígidas. Pues sucede que la religión cristiana lo ocupa absolutamente todo. Lo dirige todo, lo, enfoca todo hacia la religión. Y entonces los productos intelectuales casi exclusivos, más importantes de la Edad Media, que son, pues son libros de teología o libros de filosofía escolástica. La escolástica, ¿qué es? Es la filosofía que se enseña en las escuelas catedralicias y para los clérigos normalmente como preparación para la teología. Bueno, en el siglo XV finales y el XVI comienza la modernidad y la edad moderna, ¿verdad? Con el Renacimiento que vimos en el tema anterior. El Renacimiento tiene una señal de identidad que es el humanismo, una palabra que no dijimos anteriormente porque no es propiamente de la filosofía o no solo de la filosofía. El humanismo, el significado histórico que tiene es la recuperación de las humanidades. Las humanidades son todas aquellas, obras escritas en griego y en latín, de tal manera que era la cultura grecolatina en su versión original e incluso en su lengua original, el latín y el griego. Por eso aparece ese término humanidades ligado a la cultura grecolatina y a los idiomas latín y griego. Por otra parte, en esta misma época empieza un desarrollo, como ya vimos también, de la ciencia. Va a aparecer la ciencia moderna, de la edad moderna y también de la modernidad. Y también hay un desarrollo de las bellas artes, con lo cual tenemos, como veis, pues los tipos de bachillerato, ¿no? Clásicos, ¿no? El humanismo, humanidades, letras, ciencias y luego bellas artes, aunque la denominación bellas artes es posterior. En el siglo XVII y XVIII se desarrolla la filosofía que vamos a ver hoy, el empirismo y el racionalismo. Y hemos puesto aquí filosofía y ciencia modernas, porque son dos filosofías, como vamos a ver, que están estrechamente ligadas a la ciencia moderna, a la astronomía y a la física modernas, a lo que se llamó después la física clásica, que culmina en el siglo XVIII con Newton. Bien, eso es lo que vamos a ver. A continuación, para que recordéis lo que vimos después, pues viene la edad contemporánea, que es un tiempo de revoluciones. Está la revolución burguesa, la revolución industrial, la revolución proletaria. En esa época nace también ciencia, fundamental, la biología. La biología es una ciencia contemporánea que nace con la teoría de la evolución. Y poco más tarde, la física cuántica, que añade cosas a la física mecánica anterior, a la mecánica clásica. Pero en filosofía lo que aparece es una cierta decepción, un bajón
teórico, es decir, una especie de señal de impotencia o de, digamos, moderación o de perplejidad, no sé cómo llamar a la posmodernidad, porque es todo eso y mucho más. Quizás un cierto despiste del cual debemos salir rápidamente con ayuda de la ciencia y con ayuda también de la ética. Bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el racionalismo y el empirismo. Claro, son movimientos muy amplios, es toda la filosofía de la Edad Moderna que se desarrolla, pues, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Por lo tanto, no vamos a desmenuzarla, vamos a ver nada más hacer un análisis comparativo, es lo único que nos da tiempo a hacer, entre racionalismo y empirismo. Vamos a ver lo común. ¿Qué tienen de común ambas filosofías? Bueno, pues tienen de común algo que ya tenía todo el pensamiento renacentista, una valoración muy alta de la razón humana y de su autonomía. Es decir, la razón es autónoma, es autosuficiente, no necesita la tutela de la Iglesia ni de cualquier otra autoridad extraña, y es, digamos, el mejor recurso que tiene el ser humano. Es el recurso más válido, por lo tanto, no admite, digamos, una subordinación. Autonomía y valoración positiva de la razón humana. Lo comparten los racionalistas y los empiristas. Ambos, pues, van a dar lugar a la Ilustración en el siglo XVIII, que veremos en el próximo tema. Otra cosa que comparten es la complicidad, la colaboración con la ciencia. Es decir, muchos de los filósofos, sobre todo los racionalistas, todos son científicos. Con los empiristas pasa prácticamente lo mismo. La razón y la filosofía caminan hermanadas, colaboran, son cómplices. Y muchas veces se escriben incluso juntas. Esto es un momento clave del desarrollo del pensamiento moderno, esa unión, ¿no?, de filosofía y ciencia que nunca debería perderse. Hay algunos que la pierden, tanto por falta de una parte, es decir, científicos que piensan que lo único importante es la minucia y el detalle analítico en la que están encerrados, y también filósofos, algunos, minoría, que desprecian, pues, determinados avances científicos. Muy mal hecho a los dos, suspenso en filosofía. Hay que estar como en la Edad Moderna, sabiendo que la ciencia y la filosofía son hermanas, y uno no reniega de un hermano. Bien, el método experimental de Galileo, que es, digamos, uno de los grandes científicos, Copérnico, Kepler, Galileo, es precisamente una inspiración para ambos movimientos, para el racionalismo y el empirismo. Pero cada uno de ellos se va a fijar en un momento especial del método. El método de Galileo, recordad algunos de sus experimentos. Por ejemplo, cuando hacía descender por una rampa unas bolas de distintos materiales y medía exactamente la aceleración que adquirían en ese movimiento, que no tenía un motor detrás, sino que era un movimiento por inercia, que decían ellos. Luego vamos a ver Newton y nos va a explicar lo último ya de la mecánica. Pero Galileo empieza con las primeras leyes de la mecánica clásica utilizando el método experimental. En ese método hay un experimento, es decir, hay unas bolitas que van bajando por una pendiente y un individuo que anota cuidadosamente las aceleraciones y los tiempos. Pero hay otra cosa previa a eso, que es una hipótesis previa de Galileo de cómo debería ser esa aceleración. Es decir, el experimento se hace para comprobar una hipótesis, y esa hipótesis se ha construido con lógica y con, digamos, procedimientos puramente mentales, racionales, la lógica, las matemáticas. Vamos a ver luego si esto que yo, en la razón, en mi mente, he dibujado, se da en la realidad. El método experimental, por lo tanto, es un método que inspira a ambas corrientes. Pero ya digo, ahora vamos a lo diferente. A cada una le va a inspirar en una parte de sus propuestas. ¿Cuál es lo diferente entre empirismo y racionalismo? En primer lugar, digamos, el espíritu, eso que es menos tangible, ¿no? El punto de vista, el espíritu, el estado de ánimo, como queráis llamarlo. El empirismo pertenece a una corriente crítica, por eso le hemos puesto criticismo, ¿no?, a una corriente crítica, que siempre ha existido en el pensamiento moderno. Bueno,
Por ejemplo, pues ya en la antigüedad una corriente crítica eran los sofistas. Esa corriente crítica suele oponerse a otra que justamente es todo lo contrario, que es, digamos, optimista, que es asertiva, que lo quiere saber todo, ¿no? Algunos dirían dogmática incluso. Bueno, pues el criticismo se enfrenta al optimismo. El optimismo es propio del racionalismo, como su propio nombre indica, ¿no? Bien. Bien, eso es, digamos, la diferencia, digamos, de tipo, digamos, psicológico, o del punto de vista, si queréis. Pero las diferencias filosóficas puras son el análisis del conocimiento que hace cada corriente. En este momento es básico analizar el conocimiento. ¿Por qué? Porque sí hemos dicho que la razón es autosuficiente, que la razón es válida, que la razón es el recurso, digamos, fetén del ser humano, que sin ese recurso no somos nada, pues hay que examinar a la razón, hay que investigarla para ver cuándo funciona bien y cómo funciona bien. Ahí es donde disienten los racionalistas y los empiristas. Mirad, tengo aquí un libro de el racionalista por antonomasia, Renato Descartes, ¿no? El discurso del método. Aquí que hace un análisis del conocimiento. Y fijaros, ya da alguna indicación de su tipo de análisis. ¿Cuál es lo importante para que la razón funcione bien? El método. ¿Y qué método propone Descartes, que es un matemático y que es un científico? El método científico matemático, es decir, el método lógico-matemático, el método, la parte del método experimental que consiste en formular hipótesis, en hacer razonamientos adecuados, en tener buenas ideas que se puedan después demostrar con procedimientos lógicos y matemáticos. Y sí, luego habrá que recurrir posteriormente a la experimentación, pero como una cuestión secundaria. Lo importante es el momento primero, las ideas innatas. La razón no viene vacía, la razón viene cargada con ideas fundamentales. ¿De dónde vienen las ideas de la lógica? ¿De dónde vienen las ideas de la matemática? No se adquieren por experiencia, no, las ha puesto ahí ni más ni menos que un Dios racional o una razón universal, absoluta. Normalmente los racionalistas son deístas, es decir, detrás de la razón está Dios. Y luego tenemos otro libro aquí, que es de David Hume, ya es del siglo XVIII, mientras que Descartes es del XVII. Pero es igual, esta corriente se desarrolla a lo largo de todo este tiempo. Fijaros el título del libro de Hume, Tratado de la naturaleza humana. Esto es una investigación, y es una investigación empírica, es decir, una investigación donde los hechos son los protagonistas. Por lo tanto, ¿qué se prima aquí? La experiencia. Hume no admite las ideas innatas. Todo lo hemos adquirido en nuestro contacto con la realidad, a través de la experiencia desde la infancia. Lo que se ha ido construyendo es una psicología, un aparato psicológico, que luego pues, nos hace relacionar las cosas, nos hace sacar conclusiones, es decir, nos lleva a las demás ideas. Todas las ideas, de todas maneras, provienen de la experiencia. Ese es el gran punto de discrepancia. Sencillamente se trata en valorar más uno de los dos puntos del método experimental de Galileo. Finalmente, la última diferencia que vamos a examinar es en cuanto a la ética. Bien, viene de las anteriores. La ética racionalista va a hablar sobre todo de principios, principios racionales, principios lógicos, principios de la razón. Ahí es donde debe basarse la ética. Pero Hume, concretamente, que es considerado, algunos igual exageradamente lo consideran así, como el Newton de las ciencias humanas, psicología, antropología, sociología, Hume lo que emprende es un análisis antropológico. Es decir, vamos a ver, también lo hicieron los sofistas en su tiempo, vamos a ver de dónde nace la moral, cuál es su origen. Y su origen está en el hombre. Y como no admitimos las ideas innatas, habrá que dar mucha valoración a los, digamos, elementos psicológicos, ¿no? A la emoción.
a lo que hoy llamamos el mundo afectivo. Por lo tanto, es un moderno Hume, porque está corrigiendo un racionalismo excesivo, ¿no? Y está diciendo, cuidado, el ser humano no es una razón pura, lo que es un ser que tiene todo un complejo mundo interior, de donde nacen pues, muchos de los elementos de su racionalidad. Bueno, espero que esto, aunque puede resultar un poco complejo, os haya sido de ayuda, de interés para interpretar las dos grandes corrientes, y nos vemos en la próxima, que será la Ilustración y Kant, o Kant y la Ilustración, porque a veces se puede decir que son casi lo mismo. Muchas gracias. When you meet a friend, that ain't nothing you can do. That ain't nothing you can